Bueno, señor Director General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas, señor Director General de Innovación y Emprendimiento, Francisco José Delgado, resto de autoridades, alcaldes del Occidente, colegas del sector, conocidos y resto de asistentes, buenos días a todos. Voy a contarles en unas breves transparencias lo que hacemos en nuestra compañía Industrias Lácteas Asturianas, aunque tiene su nombre comercial René Picot y se nos conoce más por René Picot que por nuestra razón social. Lo que hacemos en materia de investigación, de desarrollo y de innovación. Se me ha olvidado agradecer tremendamente a la Red Asturiana de Desarrollo Rural el brindarnos la oportunidad de presentar ante ustedes lo que nosotros hacemos en esta materia. Bueno, a continuación ven una foto de la fábrica que tenemos en el Occidente, en el pueblo de Anleo, en el municipio de Navia, y es la fábrica más importante que tiene nuestra compañía en España, una de las 4 fábricas que tenemos en España, junto con otras 4 fábricas que tenemos fuera de España. En mi presentación les voy a hablar primeramente de cómo tenemos estructurada la producción en nuestra fábrica, qué certificados de calidad, con qué certificados de calidad contamos, qué hacemos en materia de I+D+I en ILAS y también les hablaré brevemente del desarrollo de nuevos productos. Realmente no tenemos una fábrica, sino lo que tenemos son 4 fábricas. 6, yo diría. Tenemos una planta de cogeneración que nos alimenta de electricidad, de agua caliente y de vapor al resto de las fábricas. También tenemos una planta de tratamiento donde recepcionamos todas las materias primas que vienen en cisternas, leche, nata, suero. Y luego tenemos 4 plantas de productos finales, que son las que tenemos aquí representadas. Tenemos una planta que hace productos UHT, todo tipo de productos UHT, desde leche, natas, postres, helados, sopas. Tenemos otra planta que hace quesos, no quesos naturales desde un punto de vista industrial, sino quesos fundidos en cualquier tipo de formato, lonchas, porciones, barras, bloques. Y dentro de la planta de los quesos somos capaces de hacer algunas especialidades queseras como rallados y loncheados. También tenemos una planta de grasas donde hacemos toda nuestra gama de mantequillas, hacemos todo tipo de mantequillas. Incluso hacemos mantequilla concentrada. Somos la única empresa que tiene una planta para hacer mantequilla concentrada en España y una de las pocas plantas de mantequilla concentrada en Europa. Y también tenemos una línea que nos permite fraccionar esa mantequilla concentrada, esa grasa de la leche, en grasas de distintos puntos de fusión, altos puntos de fusión, esterinas o bajos puntos de fusión oleínas. Y finalmente tenemos una fábrica de productos en polvo que comenzó fabricando los productos en polvo estándar, como puede ser la leche desnatada en polvo, leche entera en polvo, y ahora se dedica a hacer, además de esto, productos de mayor valor añadido, como son los alimentos infantiles. Nuestra compañía cuenta con varios estándares de calidad, con varios certificados de calidad, tanto el certificado IFS como el FSSC 2200. También contamos desde hace muchos años con el certificado ISO 9000, que alcanza a todas las gamas de productos que hacemos en la fábrica. En los últimos años y por demanda de los clientes, nos hemos certificado
para algunas líneas de producción con el certificado halal, para algunos productos, también con la certificación kosher, para algunas gamas de productos. Y ahora entro en detalle en qué hacemos a nivel de I+D+I en ILAS. Pues nuestros objetivos son tanto la mejora de los procesos de producción, buscamos flexibilidad para adecuarnos a los cambios en la demanda de nuestros clientes. Tratamos de lanzar nuevos productos de alto valor añadido, así como optimizar los recursos productivos, reduciendo tanto el impacto ambiental como mejorando la eficiencia energética. Y, por último, un objetivo también es la mejora de la calidad y la seguridad alimentaria. ¿Qué recursos contamos? ¿Qué recursos humanos contamos para ello? Pues tenemos un pequeño departamento de I+D, pero que realmente colabora con todos los departamentos productivos de la empresa. También es una parte muy importante el departamento de control de calidad, y el laboratorio y, por supuesto, la dirección también está implicada en los objetivos de I+D+I. Como medios materiales, pues efectivamente tenemos un laboratorio equipado con equipamiento para hacer ensayos a nivel de laboratorio. Tenemos plantas piloto, tanto de fabricación de productos UHT como de fabricación de productos en polvo, y también hay equipos piloto para hacer pruebas tanto en quesos fundidos y principalmente. Ahora les voy a mostrar un pequeño resumen de las actividades más relevantes que hemos desarrollado en el ámbito de la I+D+I en la compañía durante los últimos años. En el área de la grasa, de la mantequilla, hemos tenido un proyecto de desarrollo de mantequillas con características específicas. Es un proyecto del año 2002 y que hemos sido apoyados por el CDTI. En el área de productos en polvo hemos desarrollado varios proyectos. Uno de ellos hace referencia a las propiedades de las proteínas del lactosuero y la obtención de nuevos productos enriquecidos en proteínas séricas en el periodo del 2004 al 2005. También dentro del mismo área hemos trabajado en la microfiltración de concentrado de proteínas y mazada para eliminación de materia grasa y recuperación de fosfolípidos en el mismo periodo, en los años 2004-2005. Y también hemos desarrollado un nuevo proceso de nanofiltración para la reducción de minerales en los sueros lácteos, un proyecto que recibió respaldo del CDTI en el periodo de 2007 a 2008. En el área de los quesos hemos desarrollado proyectos sobre la influencia de la formulación y la tecnología en la fabricación su influencia en las propiedades funcionales de quesos fundidos y análogos de queso para pizza en el año 2006. Desarrollamos un queso tipo mini baby elipsoidal a base de queso fundido que dio lugar a una patente. Y hemos tenido un proyecto de desarrollo de envases y recubrimientos activos para alimentos sensibles a alteraciones fúngicas, un proyecto del año 2011 a 2014 y financiado también por el Ministerio de Economía y Competitividad. En el área de productos UHT tuvimos un proyecto titulado Desarrollo de nuevos productos UHT en el periodo 2010-2012 con apoyo de FICIT, y otro de desarrollo de leches infantiles líquidas de continuación y crecimiento con propiedades funcionales mejoradas en el periodo 2007-2008, que recibió respaldo tanto de FICIT como de Profit y CDTI. A nivel de calidad y seguridad alimentaria hemos desarrollado también varios proyectos. Uno de ellos es el de detección de minas biógenas y de bacterias productoras de histaminas en derivados lácteos, un proyecto que hicimos en colaboración con el IPLA, y otro de desarrollo de métodos rápidos de análisis para la industria agroalimentaria
sistema de múltiple detección y cuantificación de microorganismos patógenos. En el periodo 2009-2010, un proyecto en el que participó también la Universidad de Oviedo y el FECIT y AC Calidad. El último proyecto que hicimos dentro del marco de la calidad y la seguridad alimentaria fue el desarrollo de nuevos métodos de control de la seguridad alimentaria, herramientas para la cuantificación múltiplex de patógenos AgroMultitex del año 2011, financiado por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias. Y en otra categoría de proyectos y desarrollos, pues hemos hecho estudios sobre las materias primas alternativas en nutrición animal, el proyecto EMANA, del periodo 2010 a 2012, también con soporte de CEDETI. Más recientemente, la implantación de plataforma tecnológica para el seguimiento y mejora de la producción, en el periodo 2014-2015, con el respaldo del IDEPA, y también en este periodo el desarrollo de un nuevo proceso tecnológico para la producción a escala industrial de galactólicos sacáridos prebióticos, también con la ayuda de FECIT. Actualmente estamos involucrados en un proyecto de desarrollo de productos alimenticios y soluciones globales orientadas a la población infantil con alergia a las proteínas de leche. Es el proyecto Sol Milk, el que somos una de las empresas participantes en un marco temporal del año 2015 a 2018 y que tiene también el respaldo del Ministerio de Economía y Competitividad. Y trabajando un poco en la línea que nos decía el director general, tenemos proyectos también enfocados a la gestión, como este último, soluciones digitales para la mejora de la flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad de cadenas de valor y procesos de fabricación de alimentos en entornos globales. Proyecto en ejecución del año 2015 a 2017 y que tiene el respaldo del CEDETI. Por último, la última categoría de proyectos de innovación también los hacemos en proceso. Hemos construido una nueva planta de productos UHT, esto data del año 2010, y más recientemente, en el periodo de 2014 a 2016, hemos puesto en marcha una nueva planta de envasado de alimentos infantiles, donde incorporamos pues las tecnologías que nos han ido demandando los clientes. En la categoría de medidas de ahorro y eficiencia energética, pues recientemente hemos sustituido una caldera de fuel oil por una caldera de gas natural en nuestra planta de cogeneración y hay proyectos menores de mejora de eficiencia en la renovación de luminarias en la fábrica. Bueno, es un tema un poco menor. Dentro del desarrollo de productos, también en las distintas categorías de la fábrica, pues hemos desarrollado leches, bueno, que ahora son un estándar que uno puede encontrar en el supermercado, desde la leche sin lactosa, que yo creo que es la leche especial que más tirón tiene, pero también otro tipo de leches como la leche de energía y crecimiento, leches enriquecidas en ácidos grasos poliinsaturados, en omega 3, vitaminas dirigidas a niños de corta edad, leches enriquecidas en omega 3, enriquecidas en fibra o enriquecidas en calcio. Otros productos UHT que hemos desarrollado en los últimos años, pues tanto la crema pastelera como la leche evaporada o un preparado vegetal azucarado para montar. Es una especie de nata vegetal. En el área de los quesos hemos desarrollado quesos fundidos, cremosos en porciones cuadradas y también cremas de queso para untar. Y en la mantequilla hemos desarrollado mantequillas especiales con distintas texturas para aplicaciones especiales. Por ejemplo, tenemos desarrollada una mantequilla especial para sándwich,
pero para sándwich de empresas industriales que se dedican a hacer sándwich en líneas de producción. Es una mantequilla muy particular que facilita, digamos, el untado industrial de los sándwiches. Y esto es todo lo que les puedo comentar. Gracias por su atención.